hora después de su muerte, los restos mortales de Ariel Sharon permanecen en un ataúd cerrado en el Parlamento Nacional de Israel. Con oraciones y salmos, cientos de personas le rinden tributo al ex primer ministro israelí, quien falleció tras permanecer 8 años en estado de coma. Este lunes, Sharon será enterrado en su rancho del desierto de Negev, en el sur de Israel, junto a la tumba de su esposa Lili. Escoltado por el ejército israelí, los restos mortales de Ariel Sharon fueron trasladados hasta el Parlamento Nacional de Israel. El féretro, que permanece cerrado y cubierto con una bandera israelí, ha estado siendo visitado por cientos de personas. Creo que es un día triste para el Estado de Israel. Este es un hombre que es de la generación de los fundadores del Estado, la generación que está casi desaparecida. Él hizo mucho por este país, él dio su vida por el país, dedicando toda su vida. Vestido con traje negro y una kipá, el presidente del Estado de Israel, Shimon Peres, fue el primero en depositar una ofrenda floral junto al ataúd. Peres, quien mantuvo una estrecha amistad con Sharon desde que lo conoció en 1953, se mostró serio y tranquilo. Las medidas de seguridad dentro y fuera del Parlamento se mantienen hasta que los ciudadanos puedan despedirse por última vez de quien muchos consideran fue un hombre que dio su vida por el pueblo judío. Él llevó al país desde el principio a través de todas las guerras y todos los vaivenes políticos. Usted puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que hizo con Gaza, pero creo que en general es un hombre que dio su vida para el pueblo judío y el Estado judío. Se espera que el lunes numerosas personalidades políticas y extranjeras acudan al Parlamento para una ceremonia especial. Se tiene prevista la asistencia del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, el ex premier británico Tony Blair y otros importantes representantes de diferentes países del mundo. Según su voluntad, Sharon será enterrado en su rancho del desierto de Negev, en el sur de Israel, junto a la tumba de su esposa Lili. De acuerdo al programa oficial, la sepultura tendrá un carácter privado y el número de asistentes será limitado. Así lo definieron los hijos del fallecido Arik, como también era conocido Ariel Sharon. Ariel Sharon inició su carrera militar a los 14 años de edad. El controvertido político de carácter autoritario se posesionó como primer ministro israelí en febrero de 2001 y posteriormente fue reelegido por los ciudadanos el 28 de enero del año 2003. A continuación, el perfil de Ariel Sharon, el hombre que quiso fijar las fronteras de Israel. De un humor mordaz, un personaje impetuoso y tenaz. Así era Ariel Sharon, el polémico político israelí. De ascendencia germano-polaca y rusa, nació el 27 de febrero de 1928 en Kfar Malal, Israel. Fue el hombre de confianza de Menahem Begin, fundador histórico de la derecha nacionalista que accedió al poder en 1977. En 1942, a los 14 años de edad, ingresó al batallón paramilitar de Juventes y 3 años más tarde inició su carrera militar con un curso para oficiales. Luego de la proclamación del Estado israelí y el comienzo de la guerra abierta con los Estados árabes, le fue asignado el mando de una compañía de infantería. Posteriormente, en 1949, al concluir la guerra, pasó a los servicios de inteligencia militar. Amante de la mano dura, debilitó por mucho tiempo la resistencia palestina en Gaza con duros operativos de comandos en 1969. Israel está en contra de tener un Estado palestino y todos los gobiernos estuvieron en contra de tener un Estado palestino aquí debido a los peligros. Durante la guerra de Yom Kippur, en octubre de 1973, volvió a demostrar sus capacidades militares derrotando al ejército egipcio luego de que sus fuerzas lograran rodear a los hombres y consiguieran cruzar el canal del Suez, pudiéndose establecer a 101 kilómetros del Cairo, la capital de Egipto. Ariel Sharon llegó a convertirse en una de las figuras más polémicas de la nación. En 1974 fue apartado de su cargo por haber desobedecido las órdenes que le permitieron cruzar el canal de Suez. Posteriormente, en 1981, tuvo que dimitir luego de que una investigación oficial lo declarara culpable de no haber previsto ni impedido las masacres perpetradas en los campos de refugiados de Sabra y Chatila, que cobraron la vida de al menos 4.000 palestinos. En 1996, el ex premier se integró al gabinete de ministros, primero como titular de infraestructura y luego de asuntos exteriores. El 6 de febrero del 2001, tras combatir los alzamientos palestinos, fue elegido primer ministro y reelegido el 28 de enero del 2003. Yo, Ariel Sharon, hijo del Dardío Shmuel y Dejborah, juro como primer ministro ser honesto y respetar las normas del Estado de Israel.
Como ningún otro dirigente, Sharon puso en entredicho su sueño del Gran Israel al ordenar la evacuación de la Franja de Gaza en 2005, tras 38 años de ocupación. El político llegó a la conclusión de que Israel tenía que renunciar a mantener todos los territorios conquistados en la guerra de 1967 si quería seguir siendo un Estado judío y democrático. Nadie hasta entonces se había atrevido a tocar la política de la colonización para desmantelar asentamientos. Algunas de sus decisiones suscitaron el odio de los palestinos, el oprobio de la comunidad internacional y fuertes críticas dentro de Israel. En un futuro, Israel no estará en todos los lugares en los que está ahora. La reubicación de los asentamientos trazará una línea de seguridad eficiente que creará la separación entre Israel y los palestinos. Disolvió el partido de centroderecha israelí Likud en noviembre del 2005 para crear el partido centrista Kadima, mientras proyectaba otras retiradas de Cisjordania. El 18 de diciembre del 2005, el exmandatario sufrió un infarto cerebral, del que se recuperó 2 días después. Sin embargo, el 4 de enero del 2006, mientras descansaba en su residencia en el desierto del Negev, sufrió una hemorragia cerebral. Sharon entró en coma y nunca regresó de ese estado. Hasta las últimas semanas, cuando su condición se agravó y falleció en un centro médico de Tel Aviv.